Me llamo Hermenegildo Lara, tengo 65 años, y toda mi vida he sido un hombre de pocas palabras pero de muchos hechos. Nací en un barrio humilde de Guadalajara, donde las calles de tierra se convertían en lodazales, cuando llegaban las lluvias de junio. Mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, era zapatero, y de él aprendí que con trabajo honesto y manos callosas se puede sacar adelante a una familia. Cuando tenía 23 años, me casé con Esperanza Valdés, la mujer más hermosa de toda la colonia Libertad. Esperanza tenía ojos color miel y una sonrisa que podía iluminar hasta el día más gris. Juntos construimos un hogar modesto, pero lleno de amor, en una casita de 2 cuartos que compré con mis ahorros de carpintero. Adrián llegó a nuestras vidas un martes de septiembre, cuando las jacarandas estaban floridas y el aire olía a tierra mojada. Recuerdo que lloré al tenerlo en mis brazos por primera vez. Era tan pequeñito, tan frágil, que sentí un amor tan profundo que me dolía el pecho. Esperanza me miraba desde la cama del hospital, cansada pero feliz, y me dijo: «Hermenegildo, este niño va a ser nuestro orgullo». Los primeros años fueron difíciles. Mi trabajo de carpintero apenas nos alcanzaba para los gastos básicos, pero nunca le faltó nada a mi hijo. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar temprano al taller y regresaba a casa cuando ya estaba oscuro, con las manos llenas de astillas y el cuerpo adolorido. Pero valía la pena ver a Adrián corriendo hacia mí gritando: «¡Papá!», con esa sonrisa que se parecía tanto a la de su madre. Cuando Adrián tenía 8 años, Esperanza empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, tal vez anemia, como decía doña Carmen, la vecina. Pero los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes, y una tarde de abril se desmayó mientras preparaba el almuerzo. El doctor del centro de salud nos mandó al hospital civil, y después de varios estudios nos dieron la noticia que cambió nuestras vidas para siempre. Tenía un tumor en el cerebro. Los siguientes 2 años fueron una batalla constante. Vendí herramientas, empeñé el reloj de mi padre, y hasta pedí prestado dinero a don Aurelio, el dueño del taller, para pagar los tratamientos. Esperanza luchó con una valentía que todavía me quita el sueño. Nunca se quejó, nunca perdió la esperanza. Incluso en los días más duros, cuando no podía ni levantarse de la cama, me sonreía y me decía: «Cuida bien a nuestro Adrián, Hermenegildo. Él te va a necesitar mucho». Esperanza murió un domingo de diciembre cuando Adrián tenía 10 años. El niño no entendía por qué su mamá ya no despertaba, por qué la casa se había llenado de flores blancas y de gente llorando. Yo tampoco sabía cómo explicárselo. Esa noche, después del funeral, Adrián se metió en mi cama y me abrazó fuerte. «Papá, ¿te vas a morir tú también?», me preguntó con la voz quebrada. Le juré que no, que siempre iba a estar con él, que nunca lo iba a dejar solo, y cumplí mi palabra. Durante los siguientes años, fui padre y madre para mi hijo. Le preparaba el desayuno antes de ir a la escuela, revisaba sus tareas por las noches, lo llevaba al doctor cuando se enfermaba. Los sábados íbamos al mercado de San Juan de Dios a comprar la despensa, y él me ayudaba a cargar las bolsas. Los domingos visitábamos la tumba de Esperanza en el Panteón de Mezquitán, donde le contábamos cómo había sido nuestra semana. Adrián era un niño inteligente. En la escuela siempre sacaba buenas calificaciones, y la maestra, la señorita Remedios, me decía que tenía futuro si seguía estudiando. Yo sabía que tenía razón. Mi hijo era diferente a mí. Él tenía la oportunidad de llegar lejos, de ser alguien importante. Por eso trabajé doble turno durante años para pagar sus estudios. Cuando terminó la secundaria, Adrián quería estudiar administración de empresas en la Universidad de Guadalajara. Yo apenas había terminado la primaria, pero entendía que esa carrera le abriría muchas puertas. El problema era el dinero. La inscripción costaba lo que yo ganaba en 3 meses, sin contar los libros, los pasajes y todo lo demás. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la casita donde habíamos sido felices con Esperanza. Era lo único de valor que tenía, pero valía la pena si mi hijo podía tener un futuro mejor. Nos fuimos a vivir a un cuarto rentado en la colonia Analco, cerca de la universidad. Era pequeño y húmedo, pero Adrián podía caminar hasta la facultad sin gastar en camiones. Los 5 años que duró la carrera fueron los más pesados de mi vida. Trabajaba de sol a sol, incluso los fines de semana, para mantenerlo.
Adrián estudió con dedicación y se graduó con honores. El día de su titulación lloré de emoción. Ahí estaba mi hijo, elegante con su toga y birrete, recibiendo su título de licenciado. Esperanza habría estado tan orgullosa. Después de graduarse, Adrián consiguió trabajo en una empresa grande de la ciudad. Empezó ganando bien, mucho más de lo que yo había ganado en mi vida. Se compró ropa fina, un carro usado pero bonito, y empezó a frecuentar lugares que yo ni siquiera conocía. Yo me sentía feliz viendo que había logrado salir adelante, que todos mis sacrificios habían valido la pena. Fue en esa época cuando conoció a Leticia Monroy. Era una muchacha guapa, de familia acomodada, que trabajaba en el mismo edificio que él pero en otra empresa. Desde el principio noté que no le caía bien. Cuando Adrián me la presentó, me saludó con una sonrisa forzada y apenas me dirigió la palabra durante toda la tarde. Yo pensé que era timidez, que con el tiempo me tomaría confianza. Se casaron 2 años después, en una iglesia elegante del centro. La boda fue bonita, aunque yo me sentí fuera de lugar entre tanta gente fina. Leticia había insistido en que fuera de traje, así que tuve que pedirle prestado uno a mi compadre Rodolfo. Me quedaba un poco grande, pero al menos estaba presentable para el día de mi hijo. Durante la ceremonia, cuando vi a Adrián parado en el altar esperando a su novia, recordé al niño que había sido. Pensé en todas las noches que pasé en vela cuando tenía fiebre, en las veces que lo cargué en mis hombros para que pudiera ver mejor los desfiles del 16 de septiembre, en cómo me abrazaba cuando tenía pesadillas. Mi niño se había convertido en un hombre exitoso, y yo había cumplido la promesa que le hice a Esperanza. Después de la boda, Adrián y Leticia se fueron a vivir a una casa grande en una colonia de gente acomodada. Yo seguí en mi cuartito de Analco, que ya se había convertido en mi hogar. Al principio mi hijo me visitaba seguido, me invitaba a comer los domingos, me preguntaba cómo estaba de salud, pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Leticia estaba siempre ocupada, siempre tenía compromisos sociales o reuniones importantes. Cuando yo llegaba a su casa, me recibía con cortesía pero fría, como si fuera un extraño molesto. Nunca me invitó a pasar a la sala, siempre nos quedábamos en la cocina o en el patio trasero. Adrián parecía no darse cuenta, o tal vez prefería no ver lo que estaba pasando. 3 años después del matrimonio nació Isela, mi nieta adorada. Cuando la vi por primera vez en el hospital, sentí la misma emoción que había sentido al cargar a Adrián. Era igualita a su papá cuando era bebé, con los mismos ojos grandes y las mismas manitas inquietas. Leticia no quiso que la cargara ese primer día. Dijo que estaba muy cansada y que mejor esperáramos a que estuviera más grande. Pero Isela y yo conectamos desde el principio. Cada vez que yo llegaba a visitarlos, la niña se emocionaba y extendía sus bracitos hacia mí. Conforme creció, empezó a decirme, Tata Herme, con esa vocecita dulce que me derretía el corazón. Era la única que parecía realmente contenta de verme. Con el paso de los años, noté que Adrián había cambiado. Ya no era el muchacho sencillo y cariñoso que había criado. Ahora hablaba diferente, usaba palabras que yo no entendía, y parecía avergonzado de su origen humilde. Una vez, cuando estábamos en un restaurante celebrando el cumpleaños de Isela, llegó un conocido suyo del trabajo. Adrián me presentó de manera tan fría que me dolió. Él es Hermenegildo, mi padre. No mi papá como antes, sino mi padre, como si quisiera mantener distancia. Las visitas se volvieron aún menos frecuentes. Ya solo me invitaban en fechas muy especiales. Cumpleaños de Isela, Navidad, tal vez el Día del Padre si no tenían otros planes. Y siempre sentía la tensión en el ambiente, especialmente cuando llegaban los amigos de Leticia con sus comentarios elegantes y sus risas forzadas. Isela, que ya tenía 8 años, era mi única alegría en esas reuniones. Siempre se sentaba a mi lado, me platicaba de la escuela, me preguntaba por qué ya no venía a visitarlos tan seguido. Tata Herme, ¿por qué mi mamá se pone seria cuando tú llegas? Me preguntó una vez. No supe qué contestarle. Hace 6 meses Leticia me dijo que ya no podía llegar sin avisar, que tenía que llamar antes porque tenían compromisos sociales, y mi presencia podría incomodar a las visitas. Adrián no dijo nada para defenderme. Se quedó callado, mirando hacia otro lado, como si no fuera asunto suyo.
Fue entonces cuando empecé a entender que para mi hijo yo me había convertido en una vergüenza. Mi ropa sencilla, mis manos callosas, mi forma de hablar, todo lo que me hacía ser quien soy parecía molestarlo. El hombre exitoso que había llegado a ser, no quería que sus amigos supieran que venía de un hogar humilde, que su padre era un simple carpintero jubilado. Pero a pesar del dolor que me causaba su actitud, seguí intentando mantener la relación. Era mi único hijo, la única familia que me quedaba además de Isela. Pensé que tal vez era solo una etapa, que cuando madurara más volvería a valorar todo lo que habíamos pasado juntos. Por eso, cuando Leticia me llamó hace una semana para invitarme al cumpleaños de Adrián, sentí una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Va a ser una cena familiar, don Hermenegildo, me dijo con una voz que sonaba más amable de lo usual. Y Adrián va a cumplir 35 años y creemos que es importante que esté usted ahí. Me emocioné tanto que no pude dormir esa noche. Pensé que tal vez se habían dado cuenta de que me estaban alejando injustamente, que querían arreglar las cosas. Fui al centro a comprarle un regalo a mi hijo. Tenía poco dinero, pero quería darle algo especial, algo que tuviera significado. Fue entonces cuando recordé el reloj de mi padre. Era un Omega viejo pero hermoso, que mi papá había comprado cuando se casó con mi madre. Me lo había heredado antes de morir, y yo lo había guardado todos estos años como un tesoro. Era lo único de valor que me quedaba, pero también era la única conexión tangible con mi historia familiar. Decidí dárselo a Adrián. Pensé que era el momento perfecto para pasarle esa herencia, para que entendiera que venía de una línea de hombres trabajadores y honrados. Llevé el reloj a limpiar con don Evaristo, el relojero de la calzada Independencia, y quedó como nuevo. La noche de ayer, me puse mi mejor camisa, la que uso para ir a misa los domingos, y me dirigí a la casa de mi hijo con el corazón lleno de esperanza. Llevaba el reloj envuelto en papel de regalo, y había ensayado las palabras que le diría cuando se lo entregara. Isela me recibió en la puerta con un abrazo que me alegró el alma. «Tata Herme, qué bueno que viniste», gritó con esa alegría genuina que solo los niños saben dar. Me tomó de la mano y me llevó hasta la sala, donde ya había varios invitados. La mesa estaba elegantemente puesta, con copas de cristal y platos finos que yo no conocía. Reconocía a algunos de los amigos de Adrián y Leticia, gente que había visto en otras reuniones, pero con la que nunca había tenido una conversación real. Todos parecían cómodos en ese ambiente sofisticado que a mí me resultaba tan ajeno. Adrián estaba al otro lado de la sala, vestido con un traje caro y una corbata que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando me vio, su sonrisa se tensó un poco, pero se acercó a saludarme. «Papá, qué gusto que hayas podido venir», me dijo, aunque su voz no sonaba completamente sincera. Leticia apareció de la cocina con una bandeja de canapés que parecían obras de arte. Me saludó con su habitual cortesía fría, y me indicó dónde podía sentarme. Era en una esquina de la mesa, lejos de donde estaría Adrián, como si quisiera que pasara desapercibido. La cena transcurrió con conversaciones sobre temas que yo no conocía: negocios, viajes a lugares exóticos, inversiones en la bolsa. Yo me limitaba a comer en silencio, sintiendo cada vez más fuera de lugar. Isela, que estaba sentada junto a mí, me hacía preguntas sobre mi trabajo de carpintero, pero cada vez que empezaba a contar alguna historia, alguien cambiaba el tema. Fue después del postre cuando decidí que era el momento de darle el regalo a Adrián. Me levanté con el paquete en las manos, sintiéndome nervioso pero emocionado. Todos los ojos se voltearon hacia mí, y por un momento, el silencio llenó el comedor. «Hijo», dije con la voz un poco temblorosa, «quería darte algo especial para tu cumpleaños, algo que ha estado en nuestra familia por muchos años». Adrián me miró con una expresión que no pude descifrar. Parecía incómodo, como si mi gesto fuera inapropiado para la ocasión, pero yo ya había empezado, así que continué desenvolviendo el reloj con cuidado. «Este reloj perteneció a tu abuelo», expliqué mientras se lo mostraba a todos. «Él me lo dio antes de morir, y ahora quiero que sea tuyo. Es para que recuerdes de dónde vienes, para que sepas que vienes de una familia de hombres trabajadores y honrados». El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio incómodo, tenso. Pude ver cómo algunos de los invitados intercambiaban miradas, y Leticia apretaba los labios con disgusto. Adrián tomó el reloj y lo miró por un momento,
como si fuera algo desagradable, y entonces pasó lo que jamás pensé que podría pasar. Adrián dejó el reloj sobre la mesa con un gesto despectivo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Sus ojos, que antes me miraban con cariño, ahora estaban llenos de vergüenza y molestia. Se levantó de su silla lentamente, y pude ver cómo todos los invitados esperaban su reacción con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Papá, dijo con una voz que intentaba sonar controlada pero que temblaba de irritación. ¿En serio pensaste que esto era apropiado? ¿Un reloj viejo en una cena con mis colegas de trabajo? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No entendía qué había de malo en darle a mi hijo algo que representaba nuestra historia familiar. Miré alrededor de la mesa y vi las caras de los invitados. Algunos sonreían con burla disimulada, otros parecían incómodos, y Leticia tenía esa expresión de satisfacción que ponía cuando algo le salía como ella quería. Hijo, es el reloj de tu abuelo, logré decir con la voz quebrada. Pensé que te gustaría tenerlo, que significaría algo para ti. ¿El reloj de mi abuelo? Adrián soltó una risa amarga que resonó por todo el comedor. ¿Te refieres al abuelo zapatero que ni siquiera sabía leer? ¿Quieres que me ponga ese reloj barato en mi oficina donde todos mis clientes pueden verlo? Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada una dolía más que la anterior. Mi padre había sido un hombre bueno, trabajador, honesto. Había mantenido a su familia con dignidad y había criado hijos decentes. Que mi propio hijo hablara así de él, que renegara de sus raíces con tanto desprecio, me dolía más de lo que podía soportar. Adrián, susurré, tu abuelo era un hombre de bien. Gracias a su trabajo y su ejemplo, yo pude criarte y darte la educación que te llevó hasta donde estás. Exacto, gritó, y su voz se alzó tanto que Isela se sobresaltó a mi lado. Hasta donde estoy. He trabajado muy duro para llegar a este nivel, para tener esta casa, estos amigos, esta vida, y tú vienes aquí a recordarme constantemente de dónde vengo, como si fuera algo de lo que debo estar orgulloso. Los invitados guardaban un silencio sepulcral. Pude ver cómo el ingeniero Castañeda, un hombre elegante con quien Adrián hacía negocios, le susurraba algo al oído a su esposa. La señora Villarreal, una mujer mayor que siempre había sido especialmente altiva conmigo, sonreía con satisfacción, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Leticia se levantó de su silla y se acercó a Adrián, poniéndole una mano en el hombro en un gesto de apoyo. Amor, tal vez deberíamos hablar de esto en privado, dijo con una voz melosa que no engañaba a nadie. Sabía perfectamente que quería que la escena continuara frente a todos. No, Leticia. Adrián apartó su mano bruscamente. Ya estoy harto de fingir, de hacer como que todo está bien cuando no es así. Papá, ¿tú crees que es normal que cada vez que vienes aquí nos hagas quedar mal? ¿Quedarlos mal? Pregunté sin poder creer lo que escuchaba. Adrián, soy tu padre. Lo único que he hecho toda mi vida es trabajar para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve. Y por eso mismo deberías entender. Su cara se estaba enrojeciendo, y pude ver las venas marcándose en su cuello. Deberías estar orgulloso de lo que he logrado y no venir a avergonzarme con tus historias de carpintero y tus regalos baratos. Miré a mi nieta Isela, que tenía los ojos llenos de lágrimas, y no entendía por qué su papá le estaba gritando a su tata Herme. Quise levantarme para consolarla, pero Adrián continuó con su ataque implacable. ¿Sabes cuántas veces mis amigos me han preguntado por qué mi padre habla así? ¿Por qué usa esa ropa tan simple? ¿Por qué cuenta historias de cuando éramos pobres como si fuera algo gracioso? Su voz subía cada vez más de tono. Tengo una reputación que mantener. Tengo clientes importantes, socios que necesito impresionar. Adrián, por favor, intenté calmarlo. Solo quería darte algo que tuviera significado. Significado, me interrumpió con sarcasmo. El único significado que tiene ese reloj es que venimos de abajo. Y yo ya no quiero estar abajo, papá. Ya no quiero que me recuerden de dónde vengo. Leticia sonreía discretamente mientras servía más vino a los invitados, como si nada estuviera pasando. Pero yo podía ver en sus ojos la satisfacción de quien había estado esperando este momento durante años. Sabía que ella había estado envenenando a mi hijo contra mí, recordándole constantemente que yo era un obstáculo para su ascenso social. Mira a tu alrededor, papá. Adrián hizo un gesto amplio señalando el comedor elegante, los muebles finos, los invitados bien vestidos. Esto es lo que he construido. Esta es mi vida ahora.
Y no voy a permitir que tú la arruines con tus nostalgias de pobre. Papi, no le grites al tata Herme, dijo Isela con su vocecita temblorosa, pero Adrián ni siquiera la miró. Cállate, Isela, los adultos están hablando. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ver cómo mi hijo le gritaba a su propia hija por defenderme me llenó de una indignación que no había sentido jamás. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo cómo todos los ojos estaban puestos en mí. Adrián, dije con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía, no le grites a la niña. Si tienes algo que decirme, dímelo a mí. ¿Que te diga qué? Su cara estaba completamente roja ahora. ¿Que ya estoy harto de tus visitas? ¿Que cada vez que vienes aquí siento vergüenza? ¿Que mis amigos se ríen de mí porque mi padre parece un campesino perdido en la ciudad? Las palabras me dolían como cuchilladas, pero había algo peor que el dolor. Era la mirada de satisfacción en los rostros de algunos invitados, especialmente en el del licenciado Bermúdez, un hombre petulante que siempre había tratado a Adrián con condescendencia y que ahora parecía disfrutar viendo cómo mi hijo me humillaba. Adrián, intenté una vez más. Yo te amo. Eres mi hijo. Todo lo que hice fue por ti, para que pudieras tener una vida mejor. Y la tengo, gritó golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas temblaron. La tengo a pesar de ti, no gracias a ti. La tengo porque me alejé de todo lo que tú representas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el tic-tac del reloj de pared, el sonido de la respiración agitada de mi hijo, el murmullo apagado de los vecinos en la calle. Isela sollozaba quedamente a mi lado, y yo tenía el corazón roto en 1000 pedazos. Fue entonces cuando Adrián pronunció las palabras que jamás podré olvidar, las palabras que cambiaron todo entre nosotros para siempre. Se irguió completamente, me miró con un desprecio que helaba la sangre, y con la voz más fría que le había escuchado jamás, me dijo: «Viejo estorbo, no te aparezcas más en mi casa». El mundo se detuvo. Los invitados guardaron un silencio absoluto. Leticia no pudo ocultar una sonrisa de triunfo. Isela dejó escapar un gritito ahogado. Y yo sentí como si mi alma se hubiera roto en dos. Nadie se movió durante lo que pareció una eternidad. El aire se había vuelto pesado, cargado de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Miré a mi hijo, ese hombre elegante y exitoso que había criado con tanto amor, y por un momento no lo reconocí. ¿Dónde estaba el niño que se metía en mi cama cuando tenía pesadillas? ¿Dónde estaba el muchacho que lloraba en mis brazos cuando murió su madre? ¿Eso es lo que realmente piensas de mí?, pregunté con una voz que apenas era un susurro. ¿Que soy un estorbo? Sí, respondió sin vacilar. Eres un estorbo para mi carrera, para mi matrimonio, para mi imagen. Cada vez que apareces me recuerdas a todos de dónde vengo, y eso me avergüenza. Sentí como las piernas me temblaban, pero me mantuve de pie. No iba a darles el gusto de verme derrumbar frente a todos. Miré alrededor de la mesa una última vez. El ingeniero Castañeda evitaba mi mirada. La señora Villareal sonreía con crueldad. El licenciado Bermúdez parecía estar grabando cada detalle en su memoria para contarlo después como una anécdota divertida. Pero fue la mirada de Leticia lo que más me dolió. En sus ojos vi años de resentimiento, de planificación, de manipulación sutil para llegar exactamente a este momento. Había logrado lo que quería, alejar al padre inconveniente que empañaba la imagen perfecta que habían construido. «Está bien», dije finalmente, y mi voz sonó extrañamente calmada. «Si eso es lo que quieres, Adrián, si realmente crees que soy un estorbo, entonces me voy». Me acerqué a Isela, que seguía llorando en silencio, y le di un beso en la frente. «Cuídate mucho, mi niña hermosa», le susurré al oído. «Recuerda siempre que tu tata Herme te ama con todo el corazón. No te vayas, tata», me rogó aferrándose a mi brazo. «No has hecho nada malo. A veces, mi niña, los adultos cometen errores», le dije mientras le acariciaba el cabello. «Y a veces es mejor alejarse para que todos puedan ser felices». Me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme, como si estuviera caminando con cadenas en los pies. Detrás de mí, escuché cómo Adrián le decía a los invitados con una risa forzada: «Disculpen el espectáculo. Ya saben cómo son los viejitos. A veces se ponen sentimentales». Algunos rieron incómodamente. Otros murmuraron palabras de comprensión falsa. Pero yo ya no los escuchaba.
Estaba saliendo de la casa donde había esperado pasar una noche agradable con mi familia, y en cambio, había recibido la humillación más grande de mi vida. Una vez fuera, caminé lentamente por la acera hasta llegar a la parada del camión. La noche era fresca, y el viento movía las hojas de los árboles con un susurro melancólico. Miré hacia atrás una sola vez, y vi las luces cálidas de la casa. Escuché el murmullo de las conversaciones que se habían reanudado como si nada hubiera pasado. En el camión de regreso a mi cuarto en Analco, repasé una y otra vez las palabras de mi hijo. Viejo estorbo. Así era como me veía ahora. No como el padre que había trabajado día y noche para darle una educación. No como el hombre que había vendido su casa para pagar su universidad. No como el abuelo que amaba a su nieta con todo el corazón. Era solo un estorbo. Cuando llegué a mi cuarto, me senté en la cama y miré las fotografías que tenía en la mesita de noche. Adrián de bebé, Adrián en su primer día de escuela, Adrián el día de su graduación. En todas las fotos sonreía. Parecía feliz, parecía amarme. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había empezado a verme como una vergüenza? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en Esperanza, preguntándome qué habría hecho ella en mi lugar. ¿Habría luchado más? ¿Habría encontrado las palabras correctas para hacer que nuestro hijo recordara quién era realmente? Pero ya era demasiado tarde para esas preguntas. Mi hijo había hecho su elección. Había elegido su nueva vida, su nueva identidad, su nueva familia, y yo no tenía lugar en ella. Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera yo mismo en ese momento, era que esa humillación iba a ser el catalizador de algo mucho más grande, porque a veces, cuando tocamos fondo, es cuando encontramos la fuerza que no sabíamos que teníamos, y yo estaba a punto de descubrir que este viejo carpintero todavía tenía algunas sorpresas guardadas. Los días que siguieron a esa noche terrible fueron los más oscuros de mi vida. Me levanté al amanecer como siempre había hecho, pero por primera vez en 65 años no sabía para qué. Durante décadas, cada mañana había tenido un propósito: trabajar para mantener a mi familia, cuidar a Esperanza durante su enfermedad, criar a Adrián, verlo crecer y convertirse en el hombre que creí que sería mi orgullo. Ahora, sentado en mi cuarto de Analco con una taza de café que se enfriaba entre mis manos, me sentía completamente perdido. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón cansado. Fueron 3 días sin salir de mi cuarto, 3 días comiendo apenas unas galletas saladas y tomando agua del grifo. Doña Remedios, mi vecina del cuarto de al lado, tocó varias veces mi puerta preguntando si me encontraba bien, pero yo no tenía fuerzas ni ganas de hablar con nadie. El cuarto día, cuando ya empezaba a preguntarme si así terminaría mi historia, un viejo amargado muriendo solo en un cuarto rentado, escuché unos golpecitos suaves en mi puerta. No era el toque insistente de Doña Remedios, sino algo más delicado, más tímido. «¿Tata Herme? ¿Estás ahí?». Era la voz de Isela. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me saldría del pecho. Me levanté rápidamente y abrí la puerta, y ahí estaba mi nieta hermosa, con sus ojos grandes llenos de preocupación y una mochila de la escuela cargada en la espalda. «Isela, ¿qué haces aquí, mi niña? ¿Cómo llegaste?». Me bajé del camión de la escuela en la parada de allá. Señaló hacia la esquina. Le dije a la maestra Fernanda que mi tata estaba enfermo y que tenía que venir a verlo. «Pero tu papá, tu mamá, ¿saben que estás aquí?». Isela bajó la mirada y negó con la cabeza. «No, tata, pero tenía que venir. Desde esa noche del cumpleaños de papi, él y mami han estado muy raros, y yo estoy muy triste porque ya no vienes a vernos». La abracé con tanta fuerza que temí lastimarla. Hundí la cara en su cabello que olía a champú de manzanilla, y por primera vez en días sentí que podía respirar de nuevo. «Ay, mi niña preciosa», susurré mientras trataba de controlar las lágrimas. «Tu tata también está muy triste. ¿Por qué mi papi te gritó así?», me preguntó mientras la hacía pasar y la sentaba en mi cama. «¿Por qué dijo que eras un estorbo?». «Tú no eres un estorbo, tata. Tú eres el mejor tata del mundo». No sabía cómo explicarle a una niña de 8 años la complejidad de lo que había pasado. ¿Cómo le dices a una pequeña que su padre se avergüenza de sus propias raíces? ¿Cómo le explicas que a veces la gente cambia cuando obtiene dinero y estatus social?
A veces los adultos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos enojados, le dije finalmente. Tu papá estaba molesto porque él quiere que todos vean lo exitoso que es, y piensa que yo no encajo en su nueva vida. Pero tata, tú lo ayudaste a ser exitoso. Mami Leticia me contó que vendiste tu casa para que él pudiera estudiar en la universidad. Me sorprendió que Leticia le hubiera contado eso a Isela. Tal vez no era tan mala como yo pensaba, o tal vez la niña había escuchado conversaciones que no estaban dirigidas a ella. Sí, mi niña, pero tu papá ya no quiere recordar esas cosas. Él prefiere pensar que llegó hasta donde está solo, sin ayuda de nadie. ¿Y por eso ya no podemos verte? Eso parece. Isela se quedó callada por un momento, balanceando sus piernitas que no llegaban al suelo. Luego, me miró con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando van a decir algo importante. Tata, ¿tú sabes que yo te amo mucho? Sí, mi niña. Y yo también te amo con todo mi corazón. Entonces no importa lo que diga mi papi. Yo siempre voy a ser tu nieta y tú siempre vas a ser mi tata Herme. Esas palabras me dieron más fuerza que todas las medicinas del mundo. Me di cuenta de que mientras tuviera el amor de esa niña, mi vida aún tenía sentido. No podía dejarme hundir en la tristeza porque Isela me necesitaba, aunque fuera desde la distancia. Tienes razón, mi amor, le dije mientras le acariciaba la cabeza. Nadie puede cambiar eso. Pasamos toda la tarde juntos. Le preparé unos quesadillas con el comal pequeño que tengo en mi cuarto, y ella me platicó de la escuela, de sus amigas, de la maestra nueva que le había tocado ese año. Por unas horas mi cuarto se llenó de risas, y me sentí vivo de nuevo. Cuando ya empezaba a oscurecer, supe que tenía que llevarla de vuelta a su casa. No podía permitir que Adrián y Leticia se preocuparan, y menos que pensaran que yo había influenciado a Isela para que viniera a verme. Vamos, mi niña. Tu papá y tu mamá van a estar preocupados. ¿Me acompañas hasta la casa? Te dejo en la esquina. No creo que sea buena idea que me vean. Durante el trayecto en el camión, Isela me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Tata, ¿tú crees que mi papi era feliz antes de tener tanto dinero? ¿Tú qué crees, mi niña? Yo creo que sí. En las fotos que tengo en mi cuarto, cuando era chiquito, se ve más feliz. Ahora siempre está preocupado por el trabajo, por impresionar a la gente, porque todo esté perfecto. Tenía razón. El Adrián niño que había criado era alegre, espontáneo, cariñoso. El Adrián adulto era tenso, calculador, siempre preocupado por su imagen. Había ganado éxito, pero había perdido la capacidad de ser feliz con las cosas simples. El dinero no es malo, mi niña, le expliqué mientras bajábamos del camión cerca de su colonia. Pero a veces la gente se confunde y piensa que el dinero es lo más importante. Se olvidan de la familia, del amor, de las cosas que realmente importan. Por eso mi papi se olvidó de ti, no se olvidó de mí y Isela. Solo decidió que yo ya no encajaba en la persona que él quería ser. La dejé en la esquina con un abrazo largo, y le prometí que siempre estaría ahí si me necesitaba. Verla caminar hacia su casa me llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque tenía una nieta maravillosa que no se dejaba influenciar por los prejuicios de sus padres. Tristeza porque sabía que esa podría ser la última vez que la viera en mucho tiempo. Esa noche, de regreso en mi cuarto, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en la autocompasión. Isela me había recordado que aún tenía valor, que mi vida había tenido propósito, que había criado a un hijo exitoso aunque él ahora quisiera negarlo. Pero más que eso, me di cuenta de que tenía una historia que contar, 65 años de experiencias, de trabajo honesto, de lucha, de amor. Tal vez mi hijo se avergonzara de sus orígenes, pero yo no tenía por qué avergonzarme de quién era. Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Me arreglé bien, me puse mi camisa más decente, y fui al centro de la ciudad. No tenía un plan específico, solo necesitaba salir, caminar, sentir que seguía siendo parte del mundo. Fue caminando por la calzada Independencia cuando me encontré con Esteban Morales, un viejo amigo de mis tiempos de carpintero. Esteban había sido mi compañero en el taller de don Aurelio durante muchos años, hasta que decidió poner su propio negocio de muebles rústicos. Hermenegildo, me gritó desde el otro lado de la calle. ¡Qué milagro verte por aquí! Esteban había envejecido como todos nosotros, pero seguía teniendo esa energía característica que lo había hecho tan buen vendedor. Cuando me contó que su negocio había crecido mucho,
y que ahora tenía una tienda grande cerca del mercado de artesanías. Me sentí genuinamente feliz por él. ¿Y tú qué tal, Herme? ¿Cómo está tu hijo, el licenciado? Esa pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Por un momento consideré mentirle, decirle que todo estaba bien, que Adrián y yo teníamos una relación estupenda, pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. ¿Por qué tenía que seguir fingiendo? ¿Por qué tenía que proteger la imagen de alguien que se avergonzaba de mí? La verdad, Esteban, le dije con más honestidad de la que había mostrado en años, mi hijo y yo ya no nos hablamos. Él piensa que soy una vergüenza para su nueva posición social. Esteban me miró con sorpresa, luego con indignación. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hiciste por él? Así es. No puede ser. Hermenegildo, tú eras el papá más dedicado que conocí. Recuerdo cuando vendiste tu casa para pagarle la universidad. Todo el taller estaba comentando tu sacrificio, y todos te admirábamos por eso. Sus palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. Era bueno saber que alguien recordaba, que alguien había valorado mis esfuerzos aunque mi propio hijo los hubiera olvidado. ¿Sabes qué? Continuó Esteban. Tengo una idea. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo? No tiempo completo, solo unas horas cuando puedas. Necesito a alguien con experiencia para hacer trabajos finos, y tú siempre fuiste el mejor tallando detalles. La propuesta me tomó por sorpresa. Hacía más de 2 años que me había jubilado, y no había considerado volver a trabajar, pero la idea de tener algo que hacer, de sentirme útil otra vez, de usar mis manos para crear algo hermoso, me emocionó. ¿En serio me darías trabajo a esta edad? Por supuesto. La experiencia no envejece, Herme, y además, necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Esa tarde, Esteban me llevó a conocer su taller. Era un lugar hermoso, lleno de madera aromática, herramientas bien cuidadas y muebles en diferentes etapas de construcción. El olor familiar de la madera recién cortada y el barniz me transportó inmediatamente a mis años de juventud, cuando trabajar con mis manos era lo único que sabía hacer, pero lo hacía con pasión. Puedes empezar cuando quieras, me dijo Esteban. El horario es flexible y el pago es decente, pero lo más importante es que tendrás algo que hacer, gente con quien hablar. Propósito, propósito. Esa palabra resonó en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Había pasado tanto tiempo sintiéndome inútil, como una carga para mi hijo, que había olvidado que todavía tenía mucho que ofrecer. Esa noche llamé a Esteban y le dije que aceptaba su oferta. Al día siguiente estaría de vuelta en un taller de carpintería, haciendo lo que había hecho toda mi vida, crear cosas hermosas con mis propias manos. Lo que no sabía era que esa decisión sería el primer paso hacia algo mucho más grande, porque a veces, cuando creemos que todo ha terminado, la vida nos prepara un nuevo comienzo, y mi nuevo comienzo estaba a punto de enseñarle a mi hijo una lección que jamás olvidaría. Mientras me preparaba para dormir esa noche, por primera vez en una semana me sentí en paz. Mañana volvería a ser un carpintero, volvería a ser útil, volvería a tener dignidad, y tal vez, solo tal vez, también volvería a tener el respeto que había perdido. Pero antes de eso, tenía que hacer una llamada telefónica muy importante. La llamada que hice esa noche fue a mi compadre Rodolfo, el único amigo que había mantenido el contacto conmigo a través de todos estos años. Rodolfo trabajaba como contador en una empresa mediana, pero su verdadera pasión siempre había sido ayudar a los jóvenes de colonias populares a conseguir becas y oportunidades de estudio. Compadre, le dije después de contarle lo que había pasado con Adrián, necesito que me ayudes con algo. Quiero crear una beca de estudios universitarios para jóvenes de escasos recursos. Rodolfo se quedó callado por un momento. Hermenegildo, ¿estás seguro? Una beca cuesta mucho dinero, y tú vives con tu pensión. Tengo mis ahorros, le expliqué. Y ahora voy a empezar a trabajar otra vez con Esteban. No necesito mucho para vivir, compadre, pero sí necesito que mi dinero haga algo bueno, algo que le dé oportunidades a muchachos que están en la misma situación en la que estuvo mi hijo. ¿Y por qué quieres hacer esto ahora? Porque quiero demostrar algo, Rodolfo. Quiero demostrar que un viejo carpintero sí puede hacer la diferencia, que alguien como yo, que mi hijo considera un estorbo, puede cambiar vidas. Mi compadre entendió inmediatamente lo que estaba tratando de hacer. ¿Quieres que esto se haga público? Sí,
Quiero que todo Guadalajara sepa que Hermenegildo Lara, el carpintero de Analco, está dando becas universitarias. Y quiero que mi hijo se entere por los periódicos. Los siguientes 2 meses fueron los más activos que había tenido en años. Por las mañanas trabajaba en el taller de Esteban, donde redescubrí la alegría de crear muebles hermosos con mis propias manos. Por las tardes, Rodolfo y yo trabajábamos en los trámites para establecer la beca. Decidimos llamarla Beca Esperanza Valdés, en honor a mi difunta esposa. Sería una beca completa que cubriría colegiatura, libros, transporte y una pequeña ayuda para gastos personales durante los 5 años de carrera. La primera sería para estudiar precisamente Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara, la misma carrera que había estudiado Adrián. En el taller mis compañeros de trabajo se enteraron de mis planes y quedaron impresionados. Esteban mismo me dijo: Hermenegildo, lo que estás haciendo es increíble. Darle a un joven la oportunidad de estudiar, eso cambia no solo su vida sino la de toda su familia. Así es, Esteban. Igual que cuando yo hice ese sacrificio por mi hijo. La diferencia es que este muchacho va a recordar quién le ayudó. El proceso de selección fue riguroso. Rodolfo y yo entrevistamos a más de 50 jóvenes de colonias populares que habían terminado la preparatoria con buenas calificaciones, pero no tenían recursos para continuar estudiando. Cada historia me recordaba a mi propio pasado: familias trabajadoras, padres que se levantaban antes del amanecer para mantener a sus hijos, madres que lavaban ropa ajena para conseguir dinero extra. Finalmente, elegimos a Osvaldo Hernández, un muchacho de 18 años de la colonia Santa Cecilia. Su padre era albañil, su madre vendía tamales en una esquina, y él había trabajado desde los 14 años empacando en un supermercado para ayudar con los gastos familiares. Pero a pesar de las dificultades había terminado la preparatoria con promedio de 9.2. Cuando le dimos la noticia a Osvaldo, lloró como un niño. Don Hermenegildo, me dijo con la voz quebrada, usted no sabe lo que esto significa para mi familia. Mi jefecita siempre soñó con que yo fuera profesionista, pero creíamos que era imposible. Nada es imposible, muchacho, le respondí. Solo necesitas trabajar duro y nunca olvidar de dónde vienes. La ceremonia de entrega de la beca la organizamos en el centro comunitario de la colonia Analco. No quería nada ostentoso, solo un evento sencillo donde la comunidad pudiera ver que uno de los suyos estaba haciendo algo bueno. Pero Rodolfo tenía otros planes. Compadre, me dijo una semana antes del evento, invité a algunos periodistas. Esta historia necesita conocerse. ¿Periodistas? Rodolfo, yo no quiero que esto se vuelva un espectáculo. No va a ser un espectáculo. Pero la gente necesita saber que hay personas como tú, que después de toda una vida de trabajo siguen pensando en ayudar a otros. Además, ¿no querías que tu hijo se enterara? Tenía razón. Una parte de mí sí quería que Adrián supiera lo que estaba haciendo. Quería que se diera cuenta de que el viejo estorbo, al que había despreciado, era capaz de cambiar vidas, de hacer algo significativo con sus recursos limitados. El día de la ceremonia, el centro comunitario se llenó completamente. Vinieron los padres de Osvaldo, sus hermanos, vecinos de la colonia, compañeros del taller de Esteban, y efectivamente, 3 periodistas de diferentes medios. Hasta Isela logró escaparse de su casa y apareció acompañada de doña Remedios, mi vecina. Cuando vi a mi nieta entre la multitud, mi corazón se llenó de alegría. Se acercó corriendo y me abrazó con esa espontaneidad que solo tienen los niños. Tata Herme, doña Remedios me contó lo que estás haciendo. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Tus papás saben que estás aquí? No, pero no importa. Tenía que venir. Quería que vieras que alguien de la familia está orgulloso de ti. Sus palabras me llegaron directo al alma. Al menos una persona de mi familia no se avergonzaba de mí. Cuando llegó el momento de hablar, me puse nervioso como no me había sentido en años. No estaba acostumbrado a hablar en público, y menos frente a periodistas. Pero cuando vi las caras expectantes de la gente de mi colonia, encontré las palabras. Buenos días a todos. Comencé con la voz un poco temblorosa. Mi nombre es Hermenegildo Lara, y he vivido en esta colonia la mayor parte de mi vida. Soy carpintero, como lo fue mi padre antes que yo, y como probablemente lo habrían sido mis hijos si las circunstancias hubieran sido diferentes. Hice una pausa y miré a Osvaldo, que estaba en primera fila junto con sus padres. Hace muchos años,
Yo hice un gran sacrificio para que mi hijo pudiera estudiar una carrera universitaria. Vendí mi casa, trabajé turnos dobles, me quedé sin ahorros. Lo hice con amor, con la esperanza de que él tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Pude ver cómo algunos de los asistentes asentían con la cabeza, reconociendo sus propias historias en mis palabras. Mi hijo se graduó, se convirtió en un hombre exitoso, y yo estaba orgulloso de él, pero en el proceso, él se olvidó de sus raíces. Se avergonzó del padre carpintero que había hecho posible su éxito. Hace poco me dijo que era un estorbo en su nueva vida. Un murmullo de indignación recorrió el salón, y Cela me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Pero en lugar de quedarme amargado, continué, decidí hacer algo positivo con esa experiencia. Decidí darle a otro joven la misma oportunidad que le di a mi hijo, con la esperanza de que este muchacho sí valore el sacrificio que alguien más hace por él. Me volví hacia Osvaldo. Osvaldo, esta beca es para ti, pero también es para tu familia y para todos los jóvenes que vendrán después, porque he decidido que esto no va a ser solo una vez. Cada año voy a dar una beca más, hasta que ya no pueda hacerlo. El aplauso fue ensordecedor. La gente se puso de pie, algunos lloraban, otros gritaban palabras de apoyo. Osvaldo se acercó y me abrazó fuerte, susurrándome al oído. Don Hermenegildo, le juro que nunca me voy a olvidar de usted. Cuando sea profesionista, voy a hacer lo mismo que usted está haciendo. Después de la ceremonia, los periodistas me entrevistaron. Les conté mi historia completa, mi infancia humilde, mi matrimonio con esperanza, la lucha para sacar adelante a Adrián, el sacrificio de vender la casa, y finalmente, la dolorosa ruptura con mi hijo. ¿No le da tristeza que su hijo no esté aquí para ver esto?, me preguntó una reportera joven. Sí me da tristeza, respondí honestamente, pero también me da esperanza. Esperanza de que cuando lea esto en el periódico, tal vez recuerde al hombre que le enseñó que siempre hay que ayudar a otros, especialmente a los que tienen menos que nosotros. ¿Qué le diría a su hijo si estuviera escuchando esto? Me quedé callado por un momento, pensando en la respuesta. Le diría que sigo siendo el mismo hombre que lo crió con amor, que no he cambiado yo, sino él, y que nunca es tarde para recordar de dónde venimos y volver a ser quien realmente somos en el fondo. Las entrevistas salieron publicadas al día siguiente en 3 periódicos diferentes. El titular de El Informador decía: Carpintero jubilado crea beca universitaria después de ser rechazado por su hijo exitoso. El de Mural era aún más directo. Viejo estorbo se convierte en benefactor. La historia de Hermenegildo Lara. Esteban me llevó los periódicos al taller esa mañana. Hermenegildo, estás famoso. Todo el mundo está hablando de tu historia. Efectivamente, durante los siguientes días recibí decenas de llamadas telefónicas, gente que me felicitaba, que quería conocer más detalles de la beca, que me ofrecía donaciones para aumentar el fondo. Una empresa de materiales para construcción me ofreció donar materiales para que pudiera hacer muebles que se vendieran y el dinero se destinara a más becas. Pero la llamada que más esperaba nunca llegó. Pasaron 3 días, una semana, 2 semanas. Nada de Adrián. Si había visto las noticias, y era imposible que no las hubiera visto, considerando que todo su círculo social las había comentado, había decidido ignorarlas completamente. Fue Isela quien me trajo noticias de la casa. Tata Germe, me dijo durante una de sus visitas secretas. Mi papi sí vio los periódicos. Mami Leticia se los enseñó y él se puso muy enojado. ¿Qué dijo? Dijo que estabas haciendo teatro para hacerlo quedar mal, que era una venganza porque él te había dicho la verdad. Esas palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Adrián había llegado tan lejos en su negación que ya no podía reconocer un acto genuino de bondad, ni siquiera cuando venía de su propio padre. ¿Y tú qué piensas, mi niña? Yo pienso que eres el mejor tata del mundo, y pienso que mi papi está equivocado. Mis amigas de la escuela me dicen que ojalá ellas tuvieran un abuelito como tú. ¿En serio? Sí. La maestra hasta leyó la noticia en la clase de civismo. Dijo que eras un ejemplo de cómo una persona puede convertir algo triste en algo bueno para otros. Por primera vez en meses me sentí realmente orgulloso de mí mismo. No del orgullo amargo de quien busca venganza, sino del orgullo profundo de quien sabe que está haciendo lo correcto. Pero la verdadera sorpresa llegaría una semana después, de una manera que nunca habría imaginado. Estaba en el taller, terminando de barnizar una mesa de comedor especialmente elaborada.
cuando Esteban llegó corriendo con una expresión de asombro en la cara. Hermenegildo, no vas a creer quién acaba de llamar por teléfono. ¿Quién? El rector de la Universidad de Guadalajara. Quiere invitarte a una ceremonia especial. Van a reconocer tu labor social y quieren proponerte que formes parte del Consejo de Becarios de la universidad. Me quedé con el pincel suspendido en el aire, sin poder creer lo que escuchaba. ¿El rector? ¿A mí? Sí. Dice que tu historia ha inspirado a muchos empresarios a crear sus propias becas, que has empezado algo grande. Esa noche, solo en mi cuarto, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había comenzado como el viejo estorbo, que avergonzaba a su hijo exitoso. Ahora era un benefactor reconocido por la universidad más importante del estado. Pero más que el reconocimiento público, lo que más me emocionaba era saber que había encontrado un nuevo propósito en la vida. Ya no era solo el padre rechazado que vivía de recuerdos. Era un hombre que estaba marcando la diferencia en el mundo. Y si mi hijo algún día decidía regresar, me encontraría convertido en alguien de quien podría estar orgulloso. Pero ya no esperaba su aprobación para sentirme valioso. Había aprendido que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí, ni siquiera mi propio hijo. La ceremonia en la Universidad de Guadalajara estaba programada para un viernes por la tarde en el aula magna. Durante la semana previa no pude evitar sentir una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado desde la graduación de Adrián. La diferencia era que esta vez, el reconocimiento era para mí. Rodolfo insistió en acompañarme y hasta me prestó su traje más elegante, uno azul marino que me quedaba casi perfecto. Compadre, me dijo mientras me ayudaba a anudar la corbata, hoy vas a estar donde mereces estar, en un lugar de honor. Cuando llegamos al campus universitario me sentí abrumado por los recuerdos. Era la misma universidad donde había visto graduarse a mi hijo, donde había llorado de emoción viendo cómo recibía su título, los mismos jardines por los que había caminado con orgullo paterno, los mismos edificios que habían representado el futuro prometedor de Adrián. El aula magna estaba llena de personalidades importantes, empresarios, académicos, funcionarios públicos, y varios jóvenes becarios de diferentes programas. En primera fila estaban Osvaldo y su familia, todos vestidos con su mejor ropa, irradiando la misma emoción que yo había sentido años atrás. El rector, doctor Ricardo Villanueva, era un hombre distinguido de unos 50 años, que me recibió con una calidez genuina. Don Hermenegildo, me dijo estrechando mi mano, es un honor tenerlo aquí. Su historia ha inspirado a toda nuestra comunidad universitaria. El honor es mío, doctor. Nunca imaginé que un carpintero como yo estaría en un lugar como este. Precisamente por eso está aquí, porque ha demostrado que la grandeza no tiene que ver con títulos o posiciones, sino con el corazón y las acciones. Cuando llegó el momento de mi reconocimiento, el doctor Villanueva leyó una semblanza de mi vida que me emocionó profundamente. Habló de mi trabajo como carpintero, del sacrificio para educar a mi hijo, de la creación de la beca y de cómo mi ejemplo había motivado a otros empresarios a seguir mi camino. Don Hermenegildo Lara representa lo mejor de nuestra sociedad, dijo con voz clara que resonó por todo el auditorio. Un hombre que convirtió una experiencia dolorosa en una oportunidad para cambiar vidas. A partir de hoy, será miembro honorario de nuestro Consejo de Benefactores, y su programa de becas se expandirá con el apoyo de la universidad. Cuando me entregaron el reconocimiento, una placa hermosa de cristal con mi nombre grabado, sentí que las lágrimas se agolpaban en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza como las que había derramado la noche del cumpleaños de Adrián. Eran lágrimas de satisfacción, de plenitud, de saber que mi vida había tenido un propósito real. En mi breve discurso de agradecimiento, hablé desde el corazón. Durante muchos años, mi único objetivo fue ser un buen padre. Trabajé, me sacrifiqué y entregué todo lo que tenía para darle oportunidades a mi hijo. Cuando él decidió que yo ya no cabía en su nueva vida, pensé que mi historia había terminado, pero he aprendido que a veces los finales son en realidad nuevos comienzos. Hoy no estoy aquí como el padre rechazado, sino como alguien que eligió transformar el dolor en esperanza para otros. El aplauso fue largo y emotivo. Cuando regresé a mi asiento, Osvaldo se acercó y me susurró, «Don Hermenegildo, cuando sea profesionista, voy a ser como usted, voy a ayudar a otros muchachos como yo».
De eso se trata, hijo, le respondí. Ha de mantener viva la cadena de ayuda. Después de la ceremonia, mientras salíamos del aula magna, Rodolfo me señaló hacia una de las columnas del patio principal. Compadre, mira quién está ahí. Mi corazón se detuvo. Era Adrián. Estaba parado a unos 30 metros de distancia, parcialmente oculto detrás de una columna, como si no quisiera ser visto pero tampoco pudiera irse. Vestía uno de sus trajes caros y tenía esa expresión tensa que había aprendido a conocer tan bien en los últimos años. ¿Crees que debería ir a hablar con él? Le pregunté a Rodolfo. Esa decisión es tuya, compadre, pero si va a acercarse, que sea porque quiere hacerlo, no porque tú lo persigues. Tenía razón. Decidí caminar hacia la salida sin hacer caso de su presencia. Si mi hijo quería hablar conmigo, sabía dónde encontrarme. Pero cuando ya casi llegábamos a la calle, escuché su voz detrás de mí. Papá, espera. Me detuve, pero no me volteé inmediatamente. Cuando finalmente lo hice, vi algo en sus ojos que no había visto en años. Vulnerabilidad. ¿Podríamos hablar? Preguntó con voz insegura. Rodolfo se adelantó discretamente dándonos espacio. Adrián se acercó lentamente, como si temiera que yo fuera a rechazarlo. Vi la ceremonia desde afuera, dijo. Me enteré por los periódicos y necesitaba venir a ver. ¿Y qué viste? Le pregunté sin hostilidad pero tampoco con la efusividad de antes. Vi a mi padre siendo reconocido por algo hermoso. Vi al hombre que siempre admiré cuando era niño. El hombre que se sacrificó por mí siendo admirado por cientos de personas. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cauteloso. Y eso que cambia, Adrián. Hace 3 meses me dijiste que era un estorbo en tu vida. Bajó la mirada avergonzado. Papá, he estado pensando mucho en esa noche, en las cosas terribles que te dije, y me he dado cuenta de que me convertí en alguien que no me gusta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que perdí de vista lo que realmente importa. Me obsesioné tanto con impresionar a gente que ni siquiera me aprecia realmente, que lastimé a la persona que más me ama en este mundo. Era la primera vez en años que lo escuchaba hablar con esa honestidad emocional. Adrián, yo nunca dejé de amarte, ni siquiera después de esa noche, pero sí dejé de esperar tu aprobación para sentirme valioso. Y tienes razón, dijo con la voz quebrada. No necesitas mi aprobación. Eres el hombre más admirable que conozco, y fui un idiota por no verlo. Guardamos silencio por un momento. Había tanto que decir, tantos meses de dolor que sanar. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió esa noche? Le pregunté finalmente. ¿Qué? No fue que me gritaras o que me dijeras que era un estorbo. Fue ver que el niño bueno y cariñoso que crié se había convertido en alguien capaz de humillar a su propio padre por quedar bien con extraños. Adrián cerró los ojos, como si mis palabras fueran cuchillos. Papá, no tengo excusa para lo que hice. Solo puedo decirte que he estado viviendo con esa culpa todos estos meses. Y cuando vi las noticias de tu beca, cuando leí cómo transformaste mi rechazo en algo bueno para otros, me di cuenta de la clase de hombre que realmente eres. ¿Y Leticia? ¿Ella también piensa así? Su expresión se ensombreció. Leticia y yo estamos teniendo problemas. Ella dice que estoy exagerando, que tú solo hiciste la beca para avergonzarme públicamente. No entiende que lo que hiciste fue genuino. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, papá, pero sé que no puedo seguir viviendo con la culpa de haberte perdido. Isela llora por ti todas las noches. Me pregunta por qué su tata Herme ya no viene a vernos, por qué su papi fue tan malo contigo. La mención de mi nieta hizo que mi corazón se ablandara un poco más. Tu hija es una niña maravillosa, Adrián, y me duele que esté sufriendo por algo que pasó entre nosotros. Papá, su voz sonaba desesperada ahora. ¿Crees que podrías perdonarme? Lo miré a los ojos. Esos mismos ojos que habían iluminado mi mundo cuando era bebé, que habían brillado de emoción cuando le leía cuentos, que habían llorado en mis brazos cuando murió su madre. Por encima del hombre exitoso y confundido, aún podía ver a mi hijo. Adrián, yo te perdoné desde la primera noche. El perdón no es algo que des cuando te lo piden. Es algo que das para liberarte del rencor. Entonces podemos intentar reconstruir nuestra relación. Pero tiene que ser diferente esta vez. No voy a cambiar quién soy para encajar en tu mundo. Y tú tienes que decidir si puedes aceptar a un padre carpintero sin avergonzarte. Quiero intentarlo, papá. Quiero que Isela tenga a su tata Herme de vuelta.
Y yo quiero recuperar al papá que admiraba cuando era niño. Ese papá nunca se fue, hijo. Solo estaba esperando que tú regresaras. Nos abrazamos ahí mismo, en el patio de la universidad, rodeados de estudiantes y profesores que pasaban. Fue un abrazo largo, lleno de todo el amor y el dolor de los últimos meses. Sentí como mis lágrimas se mezclaban con las suyas, y por primera vez en mucho tiempo, tuve esperanza de que podríamos sanar lo que se había roto entre nosotros. «¿Papá?», me dijo cuando nos separamos. «Sí, podrías venir a cenar a casa el domingo. Isela estaría muy feliz, y yo también. Y Leticia tendrá que acostumbrarse. Si no puede aceptar que mi padre es parte de mi vida, entonces tendremos problemas más grandes que resolver». 2 semanas después, efectivamente cené en casa de Adrián. La tensión con Leticia era evidente, pero Isela estaba tan feliz de tenerme ahí, que llenó toda la casa con su alegría. Durante la cena, Adrián les contó a los pocos amigos presentes sobre mi programa de becas, con un orgullo genuino que no había visto en años. «Mi padre», dijo, y esta vez, la palabra sonaba con cariño, «ha ayudado ya a 3 jóvenes a estudiar la universidad. Es el hombre más generoso que conozco». No todo se arregló de la noche a la mañana. Adrián y Leticia siguieron teniendo problemas, y eventualmente, se divorciaron 6 meses después. Pero para entonces, mi relación con mi hijo ya se había sanado lo suficiente como para que él pudiera pedirme consejos sobre cómo manejar la situación pensando en el bienestar de Isela. El programa de becas creció hasta convertirse en una fundación que ha ayudado a más de 20 jóvenes en estos últimos 2 años. Adrián se convirtió en uno de los principales donadores, y juntos visitamos a cada nuevo becario para conocer sus historias y sus sueños. Osvaldo se graduó el año pasado con honores y ahora trabaja en una empresa importante, pero nunca se ha olvidado de sus raíces. Cada mes viene a visitarme y ya está ahorrando para crear su propia beca cuando tenga los recursos necesarios. Hoy, mientras escribo esta historia en mi cuarto de Analco, porque decidí quedarme aquí donde soy feliz, puedo decir que los 70 años que cumplí el mes pasado han sido los mejores de mi vida. No porque no haya tenido dolor o dificultades, sino porque aprendí que el valor de una persona no lo determina lo que otros piensan de ella, ni siquiera sus propios hijos. Adrián y yo almorzamos juntos todos los miércoles, e Isela pasa conmigo los sábados completos. Ella ya tiene 11 años y dice que cuando sea grande quiere ser doctora para ayudar a la gente, como el Tata me ayuda con las becas. Mi hijo nunca me ha vuelto a pedir disculpas por aquella noche terrible del cumpleaños, pero tampoco ha sido necesario. Nuestros actos de cada día han sido la disculpa más elocuente. Me incluye en su vida, me presenta con orgullo ante sus amigos nuevos, y cuando alguien le pregunta por la fundación, siempre dice, «Todo esto empezó porque mi padre es el hombre más sabio que conozco». Hace unas semanas, mientras cenábamos en un restaurante del centro, me dijo algo que me llegó al corazón. «Papá, ¿sabes cuándo me di cuenta de que había metido la pata contigo?» «¿Cuándo?» «Cuando vi cómo te miraba Osvaldo el día de la ceremonia. Me di cuenta de que él te veía como yo te veía cuando era niño, con admiración, con gratitud, con amor, y entendí que había perdido eso por estupideces que no importan. No lo perdiste, hijo, solo lo tenías guardado. Esta mañana, mientras trabajaba en el taller de Esteban, porque sigo trabajando, porque me gusta sentirme útil, recibí una llamada que me llenó de alegría. Era de la Universidad Nacional, de la Ciudad de México. Han escuchado de nuestro programa y quieren implementar algo similar allá. Me invitaron a dar una conferencia sobre cómo convertir las experiencias dolorosas en oportunidades para ayudar a otros. Les dije que sí, por supuesto, porque he aprendido que mi historia, por dolorosa que haya sido, puede servir para inspirar a otros. Y esa es la lección más importante que puedo compartir, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca somos demasiado viejos para marcar la diferencia, y que a veces las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes más grandes de sanación para otros. Mi nombre es Hermenegildo Lara, tengo 70 años, soy carpintero, y soy el fundador de una beca universitaria que ha cambiado varias vidas. Mi hijo me llamó viejo estorbo, una noche que creí que sería la peor de mi vida. Resultó ser la noche que me enseñó quién realmente soy, y lo que realmente valgo, y hoy puedo decir, con la satisfacción de quien ha vivido plenamente, que valgo mucho más de lo que cualquiera,
Incluso yo mismo había imaginado